Buenas tardes, vamos a presentar el laboratorio 2 del curso de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Somos el grupo 16 de la teoría 2. Bueno, para el primer experimento ha sido de la fuerza magnética en conductor. Los objetivos planteados para este experimento han sido medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente y asimismo determinar la intensidad del campo magnético a partir del análisis gráfico de las relaciones fuerza versus corriente y fuerza versus longitud. Bueno, en la tabla 1 se aprecia que al aumentar la corriente también lo hace la fuerza, lo que evidencia una relación directamente proporcional entre ambas variables. Por otro lado, en la tabla 2, manteniendo la corriente constante, se incrementó la longitud del alambre por el que circula dicha corriente. En este caso, se observa que la longitud tiene un efecto directo sobre la fuerza, ya que al incrementarse esta, la fuerza también aumenta. Para la primera pregunta, nos han pedido eh, ¿qué sucede con la fuerza magnética si se invierte el sentido de la corriente? En este caso, como se puede observar en la gráfica, hay dos rectas, dos líneas de ajuste. La azul representa la corriente positiva en dirección normal y la roja la de corriente invertida. Esto se debe, y como se puede observar, la fuerza magnética cambia de dirección. Esto se debe a que esta fuerza es directamente proporcional a la corriente y depende de la dirección también de la corriente. Y al invertir la corriente, es decir, cambia el signo y la fuerza cambia de dirección, pero mantiene su magnitud proporcional. En la segunda pregunta nos han pedido graficar la fuerza versus corriente. Como se puede observar, este gráfico, eh, hemos ingresado primero los datos con np.array y aplicamos link regress para obtener la pendiente y el intercepto de la recta ajustada. Luego, asimismo, graficamos los puntos experimentales, que son los de color azul, y la recta ajustada usando matplotlib. Para la segunda gráfica ha sido de fuerza versus longitud. Aquí hemos repetido los mismos pasos para la primera, pero con la diferencia que aquí la longitud hemos dividido entre 100 para convertir de centímetros a metros. Y asimismo, en lugar de representar la fuerza es igual al campo por la corriente por la longitud, como función de corriente la representamos como función de longitud, manteniendo la corriente constante. Y bueno, como última pregunta de este experimento, uno, se tuvo que comparar ambos campos para ver si eran iguales o similares y a qué se debía esto. Como se puede observar, los campos nos indica que se han mantenido prácticamente constantes durante todo el experimento. Las pequeñas diferencias que pueden observarse puede ser debido a errores experimentales, tolerancia de los instrumentos o incertidumbres en la medición de masa. Y bueno, como conclusiones de este experimento, se ha concluido que la fuerza magnética es directamente proporcional a la corriente y a la longitud. Y asimismo, se obtuvo un valor constante para el campo, que coincide con la teoría mencionada. Y a pesar de pequeñas discrepancias, las gráficas y los datos confirman la relación proporcional entre fuerza, corriente y longitud. Inducción electromagnética en una bobina. Los objetivos son responder las preguntas planteadas con la ayuda de los conocimientos adquiridos y aproximar el valor de la corriente inducida a pico para su posterior comparación. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Esto se debe a lo señalado en la ley de Faraday. La fuerza electromotriz de un circuito es igual al tiempo de cambio del flujo magnético que atraviesa una superficie. Cuando nuestro imán giraba, el campo magnético de este cambiaba en el tiempo, por lo que el flujo magnético deja de ser constante, así obteniendo una corriente inducida. Ahora, en la segunda pregunta, ¿cómo influye la velocidad de giro del imán en la forma de la señal de la corriente medida? Como vemos en nuestras gráficas de Lower Pro, tiende a tener un comportamiento sinusoidal. Cuando nuestro imán giraba alrededor de la bobina uniformemente, el campo magnético de este, que lo atraviesa, cambia de manera periódica, dándonos aquella forma. Ahora, sabemos que para este tipo de gráficas hay una frecuencia y una amplitud. Para la frecuencia nos dimos cuenta en el laboratorio que este aumentaba con la velocidad de giro. Si el imán gira más rápido, entonces nuestro campo cambia más rápido, al igual que la corriente varía rápidamente, obteniendo una frecuencia mucho mayor. Por último, la amplitud de la señal. Esta también aumenta, pero debido a la velocidad angular. Al girar más rápido, el cambio del flujo magnético por unidad de tiempo será mayor. Pregunta 3 y 4 del experimento 2. La tercera pregunta nos pide de que, utilizando la ley de Faraday, aproximemos el valor de la corriente inducida I pico y que lo comparemos con el I pico experimental. Primero extraemos los datos de nuestras gráficas de Logger Pro del experimento, luego con la ayuda de los datos que nos proporciona la ficha, hallamos el área en metros cuadrados, hallamos el B pico
que sería el b máximo entre b mínimo entre 2, y luego calculamos la velocidad angular en radianes por segundo, que sería 2pi entre el periodo que nos da la ficha. Entonces, reemplazamos numéricamente la fórmula de la FEM inducida, y una vez con el dato numérico, maximizamos esta FEM para hallar el hípico teórico, lo cual sería recurrir a igualar el seno a 1. Y con esta FEM inducida dividimos entre la resistencia y hallamos el hípico teórico. Luego, con el hípico experimental, lo que hacemos es hallar el promedio entre el I máximo y el mínimo que nos proporciona la gráfica, obteniendo este resultado. En la comparativa, observamos de que el experimental y el teórico tienen una ligera diferencia. Esto se puede deber al ambiente del laboratorio o a las condiciones del material del experimento. Pasando con la pregunta 4, es una pregunta de programación, el cual usando los datos TXT del Logger Pro y usando la ley de Faraday, graficamos las funciones de la corriente experimental, teórica, igual con el campo magnético, obedeciendo estas condiciones de acá. Entonces, le decimos al programa de que defina los parámetros físicos que son el número de vueltas, la resistencia y el radio de la bobina, y también le proporcionamos los datos TXT de Logger Pro. Entonces, en esta parte de acá es la fundamental, ya que esta define el modelo del BFIT y le hemos dicho de que imprima los parámetros con los que va a ajustar, que son estos datos numéricos aquí, obteniendo estas dos gráficas. En la primera gráfica se puede observar el campo magnético experimental con el ajustado, el cual sería el azul y el rojo respectivamente. Esto quiere decir de que ha hecho un ajuste muy cercano a la realidad. En cambio, en la comparación de las corrientes en la segunda gráfica, observamos de que hay un ligero cambio mientras más avanza la corriente. Esto puede deberse a que en las condiciones climáticas que he mencionado anteriormente, ya sea la temperatura o las condiciones de los materiales. En conclusión, tenemos de que la magnitud de la corriente está relacionada con el cambio de flujo magnético. Esto quiere decir de que mientras mayor sea el cambio de flujo, mayor será la corriente inducida. También la ley de Faraday es esencial en aplicaciones como generadores eléctricos en la vida real, el cual transforma la energía mecánica a eléctrica. Y por último, la comparación entre el valor teórico y la corriente medida experimentalmente muestra una correspondencia cercana, lo que valida experimentalmente la ley de Faraday en este experimento. Ahora procederemos a mostrar la hoja de resultados. Experimento 3, lanzador de anillos. Los objetivos son observar cómo el campo magnético inducido afecta el movimiento de un anillo conductor, analizar la influencia del material del anillo en la altura alcanzada, y ver lo que sucede si el movimiento de la corriente se ve interrumpido en un anillo conductor. Como podemos ver en la ilustración, el sentido del campo magnético inducido en el anillo es opuesto al sentido del campo original formado por el lanzador. Esto se relaciona al movimiento observado, ya que al estar los dos campos magnéticos en dirección opuesta, estos se repelen entre sí, lo cual genera que el anillo salga disparado, como vemos en la ilustración. La propiedad que justifica la diferencia de altura en los anillos lanzados es el hecho de que el hierro es un material ferromagnético, por lo que sucede el proceso de la histéresis, lo que quiere decir que al ser expuesto a un campo magnético, este se magnetiza al alinearse sus dominios magnéticos por ser expuesto al campo, lo cual hará que éste produzca un nuevo campo en la misma dirección que el original. Esto amplifica al campo magnético total, haciendo que el campo magnético inducido también crezca, por lo que la fuerza con la que los dos campos se repelen también crecerá, haciendo que el anillo viaje más lejos. Como vemos en los videos, el anillo de aluminio viaja una mayor distancia que el de cobre. Al principio esto parece ilógico, ya que como sabemos el cobre es un mejor conductor que el aluminio, por lo que la intuición nos diría que el cobre debería viajar más lejos, ya que el campo inducido en el anillo es más poderoso comparado al del aluminio. Y esto es verdad, el campo inducido en el anillo de cobre sí es más fuerte que el del aluminio. Sin embargo, esto ignora el hecho de que el cobre es más de 3 veces más denso que el aluminio. Al ser el aluminio mucho más ligero, esta diferencia de conductividad, si bien es grande, pasa a segundo plano, dando como resultado que el anillo de aluminio viaja más lejos que el de cobre. Como vemos en el video, al poner el anillo hueco, este ni se mueve. Esto se debe a que, al ser hueco, la corriente inducida se queda sin un puente para poder seguir viajando a través del anillo, y por ende no puede formar un campo inducido. Al no haber un campo magnético inducido, el campo magnético original del lanzador no tiene que repeler, por lo que el anillo no se mueve. En conclusión, el experimento muestra cómo un campo magnético induce corrientes en los anillos que generan campos opuestos, produciendo una repulsión que los lanza hacia arriba. La altura depende de la fuerza del campo, que es amplificada por la barra de hierro, la conductividad y especialmente la densidad del material. Un anillo hueco no puede conducir corriente ya que el circuito no se cierra, por lo que no se mueve.